Bueno, hermanos, vamos a continuar con la serie sobre las 5 solas de la Reforma. Y hoy vamos al tema número 4 de esta serie, y el tema de hoy es sola gratia o sola gracia. Para mi concepto, hermanos, es uno de los temas más maravillosos que hay en el Evangelio. En la palabra de Dios, entender cómo la salvación es por la gracia de Dios, única y exclusivamente por la gracia. Este es un tema, hermanos, que es muy, ¿cómo les digo esto? Se predica muy poco en las iglesias. Porque generalmente cuando se habla de la gracia, la mayoría de personas a veces malinterpretan la gracia de Dios, toman mal la gracia, y hay personas que creen que como somos salvos por gracia, eso nos da una puerta para poder pecar o hacer de nuestras vidas lo que nos dé la gana. Pero cuando hablamos de la doctrina de la gracia, hermanos, es todo lo contrario. Cuando alguien ha entendido la gracia de Dios y la salvación por esa gracia, es esa gracia que nos hace caminar en obediencia con Dios. Es esa gracia la que nos ayuda a mantener nuestra vida en Cristo. Es esa gracia la que nos sostiene aún en momentos difíciles, en momentos de prueba, en momentos de lucha. Es la gracia de Dios. Porque esa gracia es la seguridad que debe tener un cristiano de su salvación. La gracia. Quiero recordarles, hermanos, de dónde nacen estas 5 solas de la Reforma. Y quiero recordar eso rápidamente. Y dice, recordemos que estas 5 solas nacen en el tiempo de Martín Lutero, más o menos para el año 1500 y algo, a raíz de que la Iglesia Católica había dejado la centralidad de las Escrituras, y en donde, según la Iglesia, la forma en la cual las personas se podían salvar era solo por medio de la Iglesia Católica, a través de obras o pagos de indulgencias, en donde el Papa o los sacerdotes eran los intermediarios entre Dios y los hombres, a lo cual se opuso este monje llamado Martín Lutero, ya que la Biblia muestra que la salvación se encuentra única y exclusivamente solo en Cristo, y es a través de la gracia que el hombre recibe la salvación. Es a través de la gracia que el hombre recibe la salvación. Hermanos, y para que usted me entienda esto, yo le quiero hacer una pregunta antes de leer Efesios 2:8. Hermano, ¿hay alguien en este lugar que no peque delante de Dios? ¿Hay alguien acá que me diga, pastor, yo no soy pecador? Yo creo que no hay nadie, ¿verdad? Si nosotros entendemos que somos pecadores delante de Dios, es donde podemos entender la doctrina de la gracia. Ve lo que dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra de Dios, hablando el apóstol Pablo, inclusive ahí tiene un título. Yo no sé cuántos tienen ese título en su Biblia. En el capítulo 2 arriba dice, salvos por gracia. Dice en el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros o no de nosotros, iglesia, pues es don de Dios. Esa palabra don de Dios es un regalo de Dios. El apóstol Pablo es bien claro al él decir, porque por gracia sois salvos. ¿Qué significa esa palabra, por gracia sois salvos? Esa palabra en el original, en el griego, la palabra es charis. Y esta palabra charis significa un don o un regalo de Dios. Ahora, ¿cómo es este regalo o este don de Dios que es gracia? Hermanos, esta gracia es el favor, oigan esto, es el favor inexplicable por el cual recibimos, en este caso la salvación, recibimos lo que no merecemos. Eso es gracia. Gracia es recibir algo que no merecemos.
Ahora, ¿quién de nosotros creemos que realmente merecemos ser salvos? Hermanos, yo no creo que alguien en su sano juicio, reconociendo que es pecador, crea que merezca ser salvo. Nadie merece ser salvo. Todos hemos pecado delante de nuestro Dios. Y ahí es donde Dios extiende lo que es su gracia, y por eso la gracia es el favor inexplicable por el cual recibimos algo que no merecemos, o sea, la salvación. Voy a explicarles, hermanos, en términos nuestros, para que usted me entienda en qué consiste la gracia. Hermano, imagínese ahora que nuevamente están nuestros hijos en las escuelas o en el colegio. Imagínese usted un hijo suyo y que usted le diga al hijo suyo: ok, si usted me pasa el año, y además de que me pasa el año, me lleva buenas notas todo el año, y me pasa el año, yo a usted le voy a dar un viaje, le voy a dar un premio, le voy a dar un regalo y lo voy a llevar de viaje a Disneylandia, para ponerles algo de ejemplo. Hermanos, pero resulta y sucede que este niño o este muchacho pasan los días de escuela o colegio y él empieza a llevar malas notas, inclusive tiene ausencias injustificadas, y llega a final de año y al final de año reprueba, no pasa el año. Se quedó. ¿Por qué? Porque no estudió, no le interesó, hizo todo lo contrario de lo que el padre de familia le había dicho que hiciera. Ahora, la pregunta es, ¿qué creen ustedes que merece ese hijo? Ese niño, ese muchacho. ¿Merece el premio? ¿Verdad que no? Si somos razonables, más bien algunos dirían, lo que merece es que lo agarre y le pegue una chancleteada. Dirían algunos, ¿verdad? Eso es lo que se merece. Ok, pero resulta y sucede, hermanos, de que el padre de familia, en un momento, a pesar de que no pasó, todo el año hizo todo lo contrario, él decide darle el regalo, el premio de llevarlo a Disneylandia. Eso se llama gracia. Recibir algo que no merezco. Hermanos, nosotros, cada uno de nosotros, recibimos la salvación de parte de nuestro Dios, de parte de Cristo, igualmente como ese niño o ese muchacho, porque ninguno de nosotros merecemos la salvación. Martín Lutero se dio cuenta de esto. Hermanos, si la palabra nos muestra la salvación por gracia, de que somos salvos por la gracia de Dios, no por nuestros méritos, porque más bien nuestros méritos nos llevan a condenación, porque pecamos delante de Dios. Ve lo que dice la palabra en Job, capítulo 9, versículo 2. Capítulo 9. Job está antes de Salmos. Salmos está a la mitad de su Biblia y Job está antes de Salmos. Capítulo 9, versículo 2. Aquí está hablando Job y vea lo que dice Job. Dice, respondió Job y dijo, versículo 2, ciertamente yo sé que es así. O sea, Job entendía esto. Yo sé que esto es así. Y viene la pregunta, que es lo que él entendía que era así. Dice, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Hermanos, y esa es la gran pregunta. ¿Cómo se justifica el hombre para con Dios? ¿Cómo puede alguien justificarse delante de Dios, hermanos, si todos los días pecamos contra Dios? ¿Cuántos levantan su mano y me dicen, pastor, yo peco todos los días contra Dios? Hermanos, todos los días pecamos contra Dios. Y eso es lo que Job está diciendo. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? No hay forma de justificarnos delante de Dios. Por eso el hombre necesita ¿qué? La gracia de Dios para la salvación.
¿Por qué? Porque si no fuera por la gracia de Dios, hermanos, el hombre no sería salvo. Nadie podría salvarse si no es por la gracia de Dios. Dijo Martín Lutero, y me gustó esta expresión, dice Martín Lutero: si alguno atribuye algo de salvación, oigan esto, si alguno atribuye algo de salvación, incluso lo más mínimo, al libre albedrío del ser humano, no sabe nada de la gracia y no ha aprendido correctamente a Cristo. Hermanos, nosotros no podemos atribuirle absolutamente nada de lo que yo hago para yo decir que soy salvo por lo que yo hago, por mi libre albedrío. Eso sería como devolvernos un poco a lo que vimos la semana pasada. Hay personas que creen que son salvas porque son buenas, porque hacen cosas buenas. Hermanos, nadie puede justificarse delante de Dios si no es por la gracia de Dios. Es recibir algo que no merecemos. Nada de lo que nosotros hagamos, hermanos, le suma o le resta a la salvación. Absolutamente nada. Hay quienes creen que van a entrar más rápido al cielo porque leen más la Biblia que otros. Hay quienes creen que van a entrar más rápido al cielo porque oran más que otros. Hay quienes creen que van a entrar más rápido al cielo, que son salvos, porque vienen a la iglesia todos los domingos. Hermanos, nada de lo que el hombre haga puede justificarle delante de Dios, y lo que el hombre haga no le suma ni le resta a la salvación. No sé si me están entendiendo. Ahora, por eso les dije al principio de que hay quienes este tema no le gusta enseñarlo en las iglesias, predicarlo, porque hay personas que dicen: si yo enseño esto a la iglesia deja de orar, deja de congregarse, deja de leer la palabra, porque somos salvos por la gracia de Dios. Y es cierto, eso no nos lleva a salvación, pero la gracia da evidencia de la salvación. Cuando alguien ha recibido la gracia de Dios, hermano, más bien es esa gracia, es como dije antes, la que nos sostiene y nos motiva a congregarnos, nos motiva a leer la palabra, nos motiva a orar, nos motiva a buscar al Señor, nos motiva a ser obedientes, porque hemos entendido que soy salvo por la gracia de Dios, aunque no lo merezca. Porque nadie la merece, pero somos salvos por la gracia de Él. Vea lo que dice la palabra en Oseas, capítulo 14, versículo 4. Oseas es de los profetas menores. Casi llegando al Nuevo Testamento, usted va a encontrar al profeta Oseas. Son profetas menores. Está después de Daniel, ahí para adelante. ¿Lo tenemos, iglesia? Si no, se va al índice, a su Biblia, y ahí le dice, en la primera página, ahí le dice dónde está el profeta Oseas. Oseas capítulo 14, versículo 4, aquí está hablando, hermanos, de Israel. El Señor está hablando de Israel, un pueblo pecador, un pueblo que a pesar de que Dios le dio la ley, siempre el pueblo de Israel fue pecador delante de Dios. Ve lo que dice el Señor: yo sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia. Y los amaré de pura gracia, dice, porque mi ira se apartó de ellos. Eso es gracia. Hermanos, Dios nos ama de pura gracia. Hermanos, si el ejemplo más claro de cómo el Señor habla, que Él los ama por pura gracia y que su ira se apartó de ellos, hermanos, es el ejemplo de una mamá que el chiquillo le hizo una torta. Ella está irada y ella dice: ahora cuando llegue a la casa, vamos a ver. Y adivinen qué. Cuando llega a la casa, simplemente lo que expresa es su amor en gracia y no lo castiga. Eso fue lo que Dios hizo con Israel, hermanos, pero también es lo que Dios hace con nosotros.
Nosotros merecíamos el castigo de Dios, pero en lugar de eso, Él decide amarnos y nos extiende su gracia para ser salvos. Por pura gracia. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Es la gracia de Dios sobre nosotros. Ahora, cuando hablamos, hermanos, de esa gracia, voy a darles un contexto del Antiguo Testamento, de la única forma, hermanos, en la cual Dios puede rescatarme a mí, perdonarme a mí, para ser salvo por gracia. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, vieron o han visto películas donde hay personas que son esclavas. Todos entienden que es un esclavo, ¿verdad? Ok, en las películas cuando alguien llega, en este caso donde hay esclavos, él escoge el mejor esclavo y él lo compra. Cuando él ve el esclavo, de alguna manera él le ve algo y él dice, yo quiero a este esclavo para mí. Ese es uno de los ejemplos que la Biblia nos muestra, en la cual Dios tiene gracia, hermanos, y ahora nos adquiere para hacer posesión de Él. Vea lo que dice 1 Corintios 6:20. Dice 1 Corintios 6:20, dice la palabra, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios nos compró, nosotros éramos esclavos del pecado y Cristo tiene gracia sobre nosotros y Él nos compra. Ahora, ¿a qué precio nos compra? Al precio de que Él da su propia vida en la cruz del Calvario para que el hombre sea salvo. Hermanos, por eso oí a alguien decir, esta salvación por gracia no es barata. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque hay quienes creen que como la salvación es por gracia, entonces me da licencia para pecar, entonces eso sería como decir, esa gracia es barata. Cuando decimos barata es que como no me costó nada, hermanos, porque eso a veces es una realidad, cuando a alguien le regalan algo que no le cuesta nada, ¿qué es lo que hace? No le importa y lo desbarata. O lo deja por ahí tirado. Hermanos, la gracia de Cristo, la gracia de nuestro Dios, hermanos, fue pagada a un precio muy alto. Y ese precio fue que Dios envió a su Hijo a morir en una cruz, a derramar su sangre, a ser golpeado, a ser vituperado, siendo el Hijo de Dios, para darnos salvación por esa gracia que Él pagó. No es una gracia barata, es una gracia que le costó la vida al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Todos los hombres, hermanos, son esclavos del pecado. Todos los hombres son esclavos del pecado, por lo cual la única forma de ser salvo es por la gracia a través de Cristo. Hermanos, todos los hombres son esclavos de su pecado. Si alguien no lo rescata por gracia para ser libre, nunca podrá ser libre. Porque la pregunta es, ¿un esclavo podía liberarse a sí mismo? Yo no sé si ustedes han visto películas, pero cuando alguien inclusive nacía en una casa siendo esclavo, esa era ya su vida, estaba determinada a ser esclavo toda la vida. Nosotros nacimos siendo esclavos del pecado. Por eso, hermanos, la lucha que nosotros todavía tenemos aún como cristianos es contra el pecado. Porque todavía estamos, hermanos, siendo esclavizados del pecado. Pero Cristo nos redime, hermanos, en este caso, para poder ahora ser libres del pecado en cierta forma y poderle decir no al pecado, para ahora ser esclavos de Cristo. Ve lo que dice la palabra en Romanos capítulo 3 del 23 al 24. Quiero que todos tengan este pasaje. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice Romanos capítulo 3 del 23 al 24. Dice así:
por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos? Todos. Están destituidos, no es que van a estar, no, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ojo aquí en la gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, la Biblia es bien clara que nosotros somos justificados simplemente por la gracia de nuestro Dios. Sola gratia, solo gracia. No es por nada lo que nosotros hagamos. Dios nos justifica gratuitamente por su gracia. Por su gracia, hermanos. Cuando hablamos de la doctrina de la gracia, hermanos, es una de las doctrinas más hermosas que hay. Y debemos de entenderla claramente tal cual es y no pretender, hermanos, nosotros robarle algo a la gracia de Dios creyendo que por lo que yo hago, yo me salvo. Es interesante, hermanos, porque yo quiero que me pongan atención en esto. Esto es interesante. Cuando una persona trabaja 8 horas al día y recibe un pago justo por su tiempo, a eso se le llama salario. ¿Por qué? Porque él trabajó y hay que pagarle. Ahora, cuando una persona compite con otra y gana, recibe un trofeo. Eso es por su desempeño, eso es un premio. Ahora, el premio es porque llegó de primero, de segundo, de tercero, ¿verdad? Aunque la mayoría solo aspira al primer lugar, pero recibe un premio por lo que hizo. Ahora, cuando una persona recibe un reconocimiento apropiado por sus muchos años de servicio o sus altos logros, esto es un reconocimiento. O sea, hay gente que le reconocen, por ejemplo, tantos años de laborar en una misma empresa. Entonces le dan un reconocimiento, le dan algo ahí insigne que es como un trofeo por tantos años de laborar o por la forma en que ha laborado para una empresa en este caso. Ahora, hermanos, pero cuando una persona no es capaz de ganarse un salario, ni de ganar un premio, ni merece reconocimiento, ahí vemos un cuadro del favor inmerecido de Dios para nosotros. Porque nosotros no hemos hecho nada, absolutamente nada, excepto que sí hay algo que hemos hecho bien, hermanos, desde pequeños, y es pecar. Somos buenos para pecar. Somos expertos para pecar. Nos deleitamos desde pequeños en el pecado. Eso traería como consecuencia la condenación eterna. Pero Dios decide pasar por alto el pecado y nos da o nos extiende su gracia. Esa gracia que es la que me hace creer en Cristo como Señor y Salvador de mi vida y entender que mi salvación depende de la obra hecha por Él en la cruz y no por mis méritos. Que eso fue lo que llegó a entender bien claramente Martín Lutero a la hora de hablar de la gracia de Dios. Ve lo que dice Romanos capítulo 4 del 4 al 8. Dice así: pero al que obra se le cuenta el salario, al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Es algo de lo que estábamos hablando. Pero el que obra, o sea, el que trabaja, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Oigan esto: mas el que no obra, el que no trabaja, el que no hace nada, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia.
Como también David habla de la bienaventuranza o dichoso del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Eso es gracia. Hermanos, Dios ya no nos inculpa de pecado. Ahora tenemos la seguridad ¿de qué? De la salvación. Hermanos, seamos realistas. ¿Qué es lo que más le choca a las personas de allá afuera de nosotros los cristianos? No es cuando nosotros decimos: es que yo soy salvo. Y ellos lo primero que dicen: este se cree un santulón, se cree salvo. Nosotros nos creemos salvos porque la Biblia dice que somos justificados en Cristo por la gracia, no por nuestros méritos. Yo no soy salvo por lo que yo hago, hermano. Yo soy salvo por la gracia de Cristo. Porque si fuera por mis méritos, por lo que yo hago, hermanos, créame, yo no merezco la salvación. Ahora, al hombre de afuera no entender la gracia de Dios, ellos creen que la salvación es por obras. Y ellos viven haciendo un montón de cosas para salvarse, cuando la Biblia es clara que simplemente el hombre es salvo por la gracia de Dios. No es por lo que yo haga. Ahora, hermano, voy a traerlo dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia hay una doctrina que es legalista. Y en el legalismo, hermanos, dentro de la misma iglesia cristiana, se enseña de alguna manera casi que el hombre para salvarse es por lo que hace o por la forma en que viste. Hermanos, la salvación no depende de su forma de vestir. La salvación no depende de lo que usted haga. La salvación depende de la gracia de Dios para nosotros. Y eso es un poco contradictor y a veces problemático para la iglesia. Hermanos, y créanme, cuando yo empecé a estudiar esta doctrina también. Porque muchos la malinterpretan para creer que entonces, como somos salvos por la gracia, podemos hacer lo que sea y no hay problema. Pero hermanos, más bien la gracia de Dios, cuando alguien ha recibido la gracia de Dios en verdad, esa gracia es la que le ayuda a caminar como cristiano. Esa gracia de Dios, hermanos, tiene que ser evidente en su vida como cristiano. Porque si la gracia de Dios está sobre nosotros, hermanos, ahora vamos a dar fruto de esa gracia que Dios ha tenido para conmigo. ¿Entendemos eso? Yo debo dar evidencia de esa gracia. Y la evidencia es santificarme. La evidencia es que ahora trato de vivir mi vida conforme Dios me muestra en su palabra para honrarlo a Él como mi Dios y Señor. La Biblia, hermanos, nos muestra ejemplos de personas que alcanzaron la gracia de Dios, porque al final es la gracia de Dios quien debe alcanzarnos para la salvación. Voy a poner un primer ejemplo, vamos a ver varios ejemplos. Vamos a ver a David. Vamos a ir a Hechos, capítulo 7, versículo 46. Dice la palabra en Hechos 7, 46, hablando de David, en el verso 45 ahí habla de los días de David. Dice de David: este halló ¿qué? Halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. ¿Qué halló David delante de Dios? Gracia. Ahora, yo no sé cuántos han estudiado la vida de David. Hermanos, David había pecado o pecó con una mujer que no era su esposa, teniendo relaciones con ella. David era un hombre pecador, pero Dios halló sobre David o puso sobre David ¿qué? Gracia. Ahora, hermanos, eso no nos da licencia a pecar. La Biblia muestra de cómo David se arrepiente de su pecado. Pero lo que David halló delante de Dios fue gracia.
Otro ejemplo, el apóstol Pablo, 1 Corintios 15. La semana pasada hablábamos, hermanos, de cómo el apóstol Pablo habla de que para él la religión ya no valía nada, porque él entendió que él era salvo a través de Cristo. Pero Pablo a través de Cristo también entendió la gracia de Dios para con él. 1 Corintios capítulo 15, versículos 9 y 10. Amén, hermanos, ¿lo tenemos? Dice el capítulo 15, versículos 9 y 10, dice así: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, dice el apóstol Pablo, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. ¿Se acuerdan? Él perseguía a los cristianos. Verso 10, pero ¿por la gracia de quién? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero luego dice Pablo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, ¿ustedes se acuerdan cuando Pablo iba camino a Damasco? ¿Qué iba a hacer Pablo camino a Damasco? Él iba buscando cristianos y no para saludarlos, era para matarlos, para llevarlos presos. Pero Dios se le muestra en el camino al apóstol Pablo. Hermanos, eso es gracia. Y Pablo lo dice, yo soy el más pequeño, no soy digno, pero la gracia de Dios fue para conmigo. ¿Qué hubiera pasado si la gracia de Dios no se hubiera extendido sobre Pablo? Hermanos, somos salvos por la gracia de Dios. ¿Qué hubiera sido de su vida si el Señor no se le hubiera mostrado a usted en el camino? Y esa es la pregunta que yo me hago, hermanos, porque yo conocí a Cristo. Dios extendió su gracia sobre mí en una soda. Ahí conocí a Cristo, ahí le entregué mi vida a Cristo, en una soda. Sin andar preguntando por Él, sin andar buscándolo. Él tuvo gracia para conmigo y me salvó. Somos salvos por gracia, no por méritos. Otro ejemplo, Antiguo Testamento, Noé, Génesis 6, del 5 al 8, primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 6. Aquí es cuando Dios manda el diluvio. Génesis capítulo 6, versos del 5 al 8, dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué halló Noé? Gracia. Hermanos, ¿ustedes creen que Noé no merecía, al igual que el resto de la familia, ser destruidos en el diluvio? Claro. Pastor, pero ¿por qué merecían ellos también? Hermanos, Noé también era pecador. Y los hijos de Noé. Si usted sigue leyendo la palabra, hermanos, dice la Biblia que Noé, luego del diluvio, se embriaga, se emborracha. Y luego de que él se emborracha, él queda desnudo. Y llega uno de sus hijos, usted puede leerlo. Y este hijo ve su desnudez, pero esa palabra ve su desnudez, hermanos, es una palabra que se ha cambiado para que no suene tan fuerte. Hermanos, el ver la desnudez es que aparentemente un hijo de Noé abusa de Noé. Lo que quiere decir ahí cuando Noé se emborracha, se embriaga, es que un hijo de él abusó sexualmente de Noé. Y por eso Noé habla mal de él.
de Can. Y ahí vienen los cananeos, que fue una de las ciudades más depravadas. Los cananeos. Hermanos, entonces, la salvación al final, o lo que Dios extiende sobre nosotros, ¿es qué? Es gracia. Nosotros, hermanos, porque Dios va a poner fin a todo el pecado, al igual que Génesis nos muestra, del pecado del hombre, el pecado de la humanidad, hermanos. Hoy en día Dios va a traer juicio y va a poner fin a esto. Hermano, ¿usted cree que nosotros vamos a ser salvos porque somos mejores que los de allá afuera? No. Hermanos, si nosotros somos salvos es por pura gracia de Dios. Solamente por su gracia, no por otra cosa, porque todos pecamos delante de nuestro Dios. Ahora estamos llamados a santificarnos, sí, a caminar en santidad, a no practicar lo que el mundo practica, a no vivir como el mundo vive, pero eso no significa que igual no seamos pecadores. Porque le voy a poner un ejemplo muy sencillo que siempre lo he puesto. La Biblia dice, no mentirás. ¿Hay alguien que no haya mentido? Si usted me dice, pastor, yo no he mentido nunca, yo le diría, ya mintió, ya merece la condenación. Todos hemos mentido en algún momento. Desde pequeños traemos el gen del pecado y empezamos a mentir. Lo primero que uno hace, chiquillo, es mentir. Cuando se jala una torta, ¿o no? Y a veces parece que se nos queda la maña, ¿verdad? Y seguimos mintiendo. Otro ejemplo, último ejemplo. Vamos a hablar de una mujer, hermanos, que se llamaba María, la cual el Señor escogió. Vamos a verla en Lucas capítulo 1. Una mujer que Dios escogió entre muchas mujeres que había en Israel. Y vamos a ver cómo la Biblia nos muestra que lo que esta mujer halló, a diferencia de todas las demás mujeres que había en ese momento en Israel, fue la gracia de Dios. Porque hoy la ponen en un pedestal. Y lo vimos la semana pasada, hermanos, no somos salvos por nadie más que por Jesucristo. Y hoy esta doctrina de la gracia nos hace entender, porque Cristo tiene gracia de nosotros para salvarnos. Lucas capítulo 1, versos del 26 al 31. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra, anuncio del nacimiento de Jesús, del 26 al 31. Dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea que se llamaba Nazaret, a una virgen desposada con un varón. Entiéndase virgen, una mujer que no había tenido relaciones sexuales todavía, o sea, era virgen de verdad. Y no solo ella, había muchas vírgenes en aquel tiempo, no como hoy que está en extinción. No, en aquel tiempo sí había muchas vírgenes que llegaban vírgenes al matrimonio. Y cuando dice que estaba desposada, es porque ella ya había un compromiso de matrimonio con José. O sea, ella ya estaba apartada para ser esposa de José, ya había un compromiso. A eso significa desposada. Pero no habían tenido relaciones sexuales. Verso 27, a una virgen desposada de un varón que se llamaba José de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida. Eso es un saludo. Salve muy favorecida. Ahora, ¿por qué favorecida? Imagínense entre tantas mujeres y tantas vírgenes. Muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Tú eres bendita entre las mujeres. ¿Por qué? Verso 29 dice, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras
y pensaba, ¿qué salutación sería esta? O sea, ¿qué saludo sería este de que le dice que tú eres favorecida, donde le dice, el Señor es contigo y tú eres bendita entre las mujeres? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado, ¿qué? Gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Qué fue lo que halló María? Gracia. ¿Qué es lo que nosotros hallamos delante de Dios para ser salvos? Gracia. Hermanos, ¿ustedes creen que yo predico acá y soy pastor porque, ¡ay, qué carga que soy! No, hermanos, es por su gracia. Si usted, hermano, dice que ha conocido a Cristo, que es salvo, hermano, es por su gracia. Solamente por su gracia, no es por otra cosa. Ahora, hermanos, la gracia que tuvo María no es diferente a la gracia que Dios tuvo conmigo. La gracia que tuvo con María no es diferente a la gracia que el Señor tuvo conmigo. Ahora, entonces puede venerarme si quiere. Esa mujer Dios la utilizó para que se cumpliera el propósito de Dios. En toda la palabra de Dios, los hombres que Dios llamó eran para que se cumpliera su propósito también, era por gracia. Y si usted hoy es cristiano de verdad, para Dios cumplir su propósito en usted, hermanos, es la misma gracia. ¿Me está entendiendo? Hermanos, al igual que ellos, los que hemos hablado, David, Pablo, Noé, María, los que hemos recibido a Cristo, hemos hallado gracia ante los ojos de Dios y por eso somos salvos. Hermano, óigame esto, por eso afirmar que somos cristianos no es cualquier cosa. Ya que la salvación es por la gracia de Dios, por tanto, es algo que el pecador recibe, o sea, nosotros, de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Somos salvos por la obra de Él, por lo que Él hizo, para extendernos su gracia, para darnos salvación, cuando nadie merece la salvación. Somos salvos por pura gracia. Esa es la doctrina de la gracia. Ahora, quiero ir terminando con eso, hermanos, pero lamentablemente, que ya lo he hablado un poco, hay personas que han malinterpretado la gracia de Dios, en donde afirman que una persona entonces ahora puede pecar y no va a pasar nada porque ya es salvo. Y eso se llama, esa doctrina, no sé si alguien la ha escuchado, se llama salvo, siempre salvo. El salvo, siempre salvo, lo que enseña es eso. Agarran la doctrina de la gracia y la enseñan, porque es una realidad la doctrina de la gracia. Somos salvos por gracia, no por méritos nuestros. Pero entonces enseñan que una vez que usted es salvo por gracia, o sea, usted no pierde la salvación en el sentido vaya y peque, viva como quiera, no hay ningún problema, usted ya es salvo por gracia. Hermanos, a muchos les gustaría esa doctrina, ¿verdad? Suena muy bonita, suena muy agradable. Yo le entregué mi vida a Cristo, ahora puedo pecar, pero ya soy salvo porque Él murió por mis pecados. Ya soy salvo. Hermano, eso no es lo que la Biblia muestra, y es interesante porque el apóstol Pablo también habla sobre esto. Aparentemente había algunos que habían confundido la gracia de Dios también, como hoy en día. Ve lo que dice la palabra en Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 6, versos 1 y 2. Es más, podemos leer Romanos 6, 1 y 2 y Romanos 6, versículo 15. Amén, iglesia, ¿lo tenemos? Dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? Es una pregunta con otra pregunta.
¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Respuesta. ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, versículo 15 del capítulo 6. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Respuesta: en ninguna manera. Hermanos, una persona que diga que es salvo por gracia y ande allá afuera pecando, haciendo lo que le dé la gana, discúlpenme la expresión, pero es la más entendible y correcta para nosotros, hacer lo que nos da la gana. Si una persona dice ser cristiano y vive como le dé la gana allá afuera, sin importarle la palabra, el evangelio, hermanos, no ha entendido la gracia. Y sin querer ser juez, me atrevería a decir, no ha recibido la gracia. Porque, hermanos, la gracia de Dios, por lo menos en mi vida, es la que me ayudó y me ha guiado a entender que yo no debo de pecar. Y cuando he pecado y he hecho algo indebido, hermanos, es esa gracia que me ha hecho sentir pecador para ir y pedir perdón, arrepentirme y decir, Señor, perdóname, yo no quiero hacer esto y ayúdame a no volver a pecar contra ti. Esa es la gracia. La gracia me sostiene, la gracia me santifica, la gracia, hermanos, me hace estar en las manos de un Dios santo. Esa es su gracia. Si alguien no experimenta dolor a la hora de pecar, muy probablemente no ha experimentado la gracia de Dios sobre su vida. Amén, iglesia. Con esto termino. Recuerda, iglesia, la salvación es única y exclusivamente por la gracia de nuestro Dios. Ve lo que dice Efesios capítulo 2 del 1 al 10. Hermanos, y ahí viene todo lo que hemos estado tratando de explicar y de enseñar. Viene resumido, enseñándole el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 del verso 1 hasta el verso 10. Y ahí está la gracia, dice, salvos por gracia. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos salvos por la gracia. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Esa es la gracia de nuestro Dios. Hermanos, si hay algo que debe traer gozo, regocijo a nuestra vida como cristianos, es entender la doctrina de la gracia, de que somos salvos por la gracia de Dios. Y esa gracia, hermanos, es la que nos ayuda cuando pecamos, como dice Primera de Juan, que si pecamos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es esa gracia que nos hace ir y arrepentirnos, a pedir perdón y a seguir confiando y creyendo en nuestro Dios y entendiendo que la salvación viene
por la obra de Él, por su gracia que me salvó, que me perdonó, que me salvó para ser llamado ahora hijo de Dios. Amén, iglesia. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Dios, por ese mensaje, Señor, sobre la gracia. Una de las 5 solas, Señor, que muy pocos a veces la predican o la entienden, pero que es parte de la doctrina bíblica, Señor, entender la salvación por gracia. Sola gratia, Señor. Esa gracia que solo tú puedes extender sobre el hombre pecador, y ahí entramos nosotros, Señor, como pecadores. Gracias te damos, Señor, por habernos visto con ojos de misericordia y de gracia para salvarnos. Señor, así como vistes a David, a Noé, a Pablo, a María, Señor, gracias por esa gracia extendida sobre tus hijos, sobre aquellos que creímos en Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y Señor, oramos para que sigas extendiendo tu gracia al pecador, aquel que no te conoce, Señor. Por si hay alguien en este lugar o aquellos que escuchan por internet, Señor, para que puedan alcanzarles tu gracia, Señor, y sean salvos y se vuelvan a ti de todo su ser, y puedan glorificar tu nombre y declarar que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso a nuestro Dios, iglesia.